Celestial, te agradecemos con todo el corazón, Dios Todopoderoso, el privilegio que nos da de estar ya en tu casa, Señor, en este ensayo de alabanza. Dios Todopoderoso, creemos que tú estás formando de cada uno de nosotros siervos, Señor, ministros de alabanza, Dios Todopoderoso, por lo cual nos hemos reunido en esta mañana aquí en tu casa, Señor. Desde ya disponemos, Señor, nuestro corazón para que la semilla de tu palabra, Padre bendito, venga a caer en buena tierra, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, para no hablar cosa alguna, Señor, que no edifique, sino antes bien cada palabra que brote de mis labios venga a edificar, a consolar y a exhortar, si así es necesario, Padre eterno. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso en Juan 4:20 al 24. Amén. ¿Se recuerdan ustedes que allí habla acerca de lo que es la samaritana de Jesús, verdad? Amén. Y ahí es donde, pues básicamente, le está diciendo de que vosotros, le dice, adoráis, le dice el Señor Jesús, a lo que no conocéis. Amén. Pero llegará el día, dice, ¿en qué? En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Luego dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Hemos estado hablando en estos días, si se recuerdan, ayer no fue, el jueves, predicamos acerca del espíritu, ¿verdad? Amén. Les di algunos significados de lo que significa pues esa palabra espíritu, y uno de ellos, si ustedes se recordarán, es corriente de aire. Amén. Y para eso pues dimos la cita de Génesis 3:8, donde dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Bueno, recuérdense que estamos hablando que de la alabanza y la adoración. Amén. Cada día sábado vamos a estar teniendo unos pequeños discipulados como estos, para que ustedes y yo entendamos lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Amén. No, la alabanza y la adoración no es nada más venir, pararme, cantar, tocar un instrumento y que la gente me siga. No, es mucho más que eso. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto. Voy a hacer un pequeño recordatorio en lo que escribí acá. La palabra espíritu significa corriente de aire. Amén. Entonces dice, Dios es espíritu, y necesario es que los que le adoren en espíritu. Amén. Y en verdad. Y la palabra espíritu significa corriente de aire. Amén. Ahora miren, vamos a Génesis 3:8. ¿Ya están ahí? Pongan atención a lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Qué dice después? ¿Están conmigo o no están conmigo? Hoy sí trajeron Biblia, ¿verdad? Al aire del día. ¿Qué significa espíritu? Corriente de aire. Y aquí dice la Biblia, escuchen esto. Y oyeron, oigan esto, la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Qué dice? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escuchen esto. Ustedes ya saben qué había pasado ahí, ¿sí o no? Ustedes y yo entendemos, se los he dicho, es que cuando Dios crea el huerto, ¿cuál fue su fin? Se los decía ayer, ¿verdad? Si se recuerdan. Convertirnos en ¿qué? En pequeños dioses. Amén. Cuyo fin era, aquí en el huerto, dice la Biblia que Él descendía y se paseaba en medio del huerto. Pero ¿a qué creen ustedes que Dios descendía al huerto? ¿Será que Dios descendía al huerto nada más para ir a ver cómo estaba? ¿Cuál habrá sido su fin al descender al huerto?
¿Qué creen ustedes? Porque la Biblia dice ahí que él se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Cuál habrá sido su fin? Al bajar. ¿Por qué no simple y sencillamente, si Él es Dios, ustedes saben que es omnipresente, está en todos lados, ¿por qué se ve Él en la necesidad de bajar al huerto? De pasearse en el huerto. ¿Cuál era su fin? Por ahí van ya. ¿Saben cuál era su fin? El fin de Él no era ir a ver el huerto como estaba. ¿Ustedes creen que Él no lo miraba desde el cielo como estaba? El fin era tener comunión. ¿Será así con los animales? Entonces, ¿con quién? Con el hombre, con el ser humano. Pero miren esto, pregúntense ustedes, ¿cuántas veces Dios habrá descendido al huerto al aire del día? Yo me imagino eso, ¿verdad? De que siempre, todos los días, descendía. Pero ¿qué sucedió en este día en particular? Él decide descender porque obviamente quería tener comunión con el hombre. Amén. Pero miren lo que sucede. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque ya habían pecado. Miren, díganme ustedes, ¿de qué forma tiene el ser humano el día de hoy comunión con Dios? Orando, en la adoración y en la alabanza. Entonces Dios, yo no sé exactamente para qué descendió, pero sí sé que descendió para tener comunión con el hombre. Pero ¿de qué forma ustedes y yo tenemos comunión con Dios? Ya lo dijeron, orando, alabando y adorando. Miren, una de las cosas que ustedes tienen que entender, mis amados hermanos, es de que la Biblia es clara cuando dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Todo, sin excepción. ¿Han visto ustedes a los perros, por ejemplo? Respiran. Y la Biblia dice que todo lo que respira lo alaba. Pero cuando la Biblia habla acerca de la adoración, ¿quién es el único que le puede adorar? ¿Quién es el único que puede adorarle? No. No. ¿Ah? ¿Y quién es el verdadero adorador? ¿Saben quién es el único que lo puede adorar? O los únicos que lo pueden adorar. Los hijos. No todos los hombres son hijos de Dios. No todos son verdaderos adoradores. Amén. Simple y sencillamente los únicos que lo pueden adorar son los hijos. Entonces ahí tendríamos que volver a aquel tema que dimos del engendramiento del Padre, ¿se recuerdan? ¿Para qué? Para poder saber entonces si soy hijo o no. Pero miren, hay algo muy curioso acá. Vuelvo a leer la cita, ya ustedes y yo entendimos. Todo lo alaba. Basta con que yo respire para alabarlo. Pero no todo lo adora. La comunión con Dios, en la alabanza es un tipo de comunión. Pero en la adoración, ¿será el mismo nivel de comunión? No. Ya en la adoración es un momento de intimidad con Él. La oración también es un momento de intimidad con Él. Pero la alabanza es un momento de gozarnos con Él. Y ustedes saben que no es lo mismo gozarse con alguien a tener intimidad con alguien. Amén. Entonces miren, yo quiero que analicen esto. Volvemos a leer, pero mediten en lo que la cita dice. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, escuchen, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, escuchen esto, se escondieron. Analicen eso. Dios desciende
¿Para qué? Exacto, para tener comunión. Pensemos, más que en la alabanza, yo quiero centrarme en la adoración, aunque obviamente es parte de lo mismo, ¿verdad? Pero Dios desciende para que su creación lo adore, tener comunión. Pero en este caso en particular, dice la Biblia que Él desciende. ¿Qué esperaba Él en el momento de descender? Que le alabaran y que le adoraran. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? ¿Por qué? ¿Vergüenza qué? Escuchen eso. Escuchen lo que están diciendo ustedes. Dios desciende y el hombre, en lugar de salir a adorarle o a alabarle, va y se esconde. Ya lo dijeron. ¿Por qué? Porque ahí ya había pecado. Ahí ya se habían dado cuenta que estaban desnudos. Amén. Pregunto yo, ¿por qué no se puede a veces orar o adorar a Dios? ¿Por qué? Ajá, porque nos escondemos. ¿Pero por qué nos escondemos? Por el pecado. Hay una cita en la Biblia, un hombre llamado Acán, creo que es que se llama. Dice la Biblia que el ejército de Dios fue a Jericó. Está en el libro de Josué. Si ustedes búsquenlo ahí, si logran encontrar la cita, me la dicen. Tiene que tener algún título que hable acerca de Acán en los primeros capítulos del libro de Josué. Pero la historia dice más o menos lo siguiente: que ellos fueron a Jericó y pelearon y conquistaron, pero les habían dado un mandato, escuchen esto, de que no tomaran nada de Jericó. Y este hombre dice que al ver la riqueza de aquel lugar, dice que tomó 3 cosas. ¿Ya lo encontraste? ¿Qué citas? Josué 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. ¿Hasta cuál llegaste? Hasta el 1. ¿Solo el 1 leíste? Solo el 1 leí. Bueno, miren, ahí está la historia. Amén. Sigamos resumiendo la historia. Mientras que yo se las resumo, ustedes busquen una cita ahí mismo en donde lo mataron, que muestra cómo fue que este hombre murió. ¿Dónde está? En el 16. Bueno, en el 16. Espérense, no se me emocionen. Bueno, el punto es este. Déjenme ver. Miren, si me ayudan a buscar ahí también las cosas que fueron las que él agarró. Ahí me dicen si las encuentran. Yo me recuerdo que fueron 3 cosas. 21 creo que es. 7:21. ¿Qué dice? Y después vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Eso es, gracias. Exacto, esa cita es. Bueno, les resumo la cita. Toma el pasaje. Entonces resulta que, miren esto, pongan atención a esto, para que se den cuenta y entendamos un poco mejor lo que sucedió en Génesis 3:8. Entonces vienen estos y van a Jericó y conquistan Jericó.
la Biblia muestra que esta ciudad era una ciudad amurallada. Imagínense, la historia muestra, eso no lo muestra la Biblia, pero sí la historia, que los muros de esa ciudad eran tan anchos que sobre los muros de ella se hacían competencias de caballo, con carretas. ¿Se imaginan ustedes qué anchos han de haber sido las paredes de esta ciudad? Solo pónganse a pensar, ¿han visto ustedes un caballo con carreta? No son pequeños, ¿verdad? Y ahí se hacían carreras, tampoco creo que hayan sido 2 caballos nada más. El punto es de que era muy ancho. Entonces vinieron y conquistaron aquella ciudad. Pero acá había un mandato que decía que no tomaran nada de ahí. Y como ustedes se dieron cuenta, tomó 3 cosas. Amén. Esas 3 cosas son figura de ¿qué? Miren, de algo que predicaba el apóstol el jueves, de la tentación en el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Y cometió pecado obviamente en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces luego viene y conquistaron. Pero miren esto, nadie se dio cuenta de lo que Acán había hecho. Luego viene y dice la Biblia que venía una ciudad mucho más pequeña llamada Jai o Ai, como quieran decirlo. Y se dieron cuenta de que Ai era una ciudad pequeña y que no hacía fuerza mandar a todo el ejército. Entonces creo que mandan como a 3,000 soldados y dijeron, pensemos, solo estoy pensando, son 1,000 soldados en Ai, mandémosles 3,000, así la pelea es 3-1 y les ganamos. ¿Y qué creen que pasó? Dice la Biblia que fueron a pelear y los 1,000 que habían en Ai les ganaron a los 3,000, los sacaron huyendo. Entonces cuando Josué se da cuenta de eso, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras. ¿Y qué pasó, verdad? Y dice que se puso a orar. Y Dios le dice, levántate, no es tiempo de orar. Antes bien le dice, echa suertes. Y mira quién pecó, le dice. Empezaron a echar suertes y a echar suertes. ¿Y de qué tribu creen que era este Acán? De la tribu de Judá. Empiezan a echar suertes por tribu, por familia, y el punto es que terminan dando con la familia de Acán, de la tribu de Judá. Y Josué, busquemos esa cita, donde Josué viene y le dice que alabe a Dios. Aquí está, el 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, escuchen esto, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no lo ocultes. Miren esto. Y Acán respondió y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, esto es lo que he hecho. Pero escuchen esto, y luego da la cita que dice lo que fue lo que tomó. Pero quiero que noten el versículo, vamos a ver, leamos desde el 16 para que ustedes se den cuenta. Dice 7:16. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada, escuchen esto, la tribu de ¿quién? Judá. De Judá. Mandó acercar a las familias de Judá y fue designada la familia de Sera. E hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre, y Zabdi fue asignado. Mandó acercar su casa hombre por hombre, y fue designado ¿quién? Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ya, ahí viene lo que ya leímos. Entonces, en eso que empezamos a leer fue donde Dios le dice, deja de orar y echa suertes para ver quién fue el que pecó. Y ya se dieron ustedes cuenta que cayó ¿en quién? ¿En la familia de quién cayó? De Acán. Amén. Pero miren esto. Entonces después viene Josué y le dice, da gloria a Dios. ¿Y qué le dice? Y dale alabanza. Pregunto yo, le dice que le dé 2 cosas. ¿Cuáles fueron esas 2 cosas?
Gloria y alabanza. Pónganle otro nombre a la palabra gloria. Adoración. Adora a Dios y alábale. ¿Y qué fue lo que hizo Acán? Lean el versículo 20. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Y dijo lo que tomó, ¿verdad? Pero ven ustedes a Acán adorando y alabando a Dios. Vuelvo a preguntar, a repetir. ¿Qué fue lo que le dijo Josué? Adora a Dios y alábale. ¿Sí o no? Amén. ¿Pudo adorarlo? ¿Pudo alabarle? ¿Por qué? Miren eso. ¿Por qué no pudo? Porque estaba en pecado. Entonces, para que ustedes se den cuenta, mis amados hermanos, ustedes y yo, por pertenecer al ministerio de alabanza, ¿saben? Algo típico, el pecado nos va a seguir siempre. ¿Por qué creen ustedes que nos va a seguir? Para que acontezca exactamente lo mismo que le pasó al hombre en el huerto. Para que la presencia de Él descienda y nosotros, en lugar de adorarle, ¿qué vamos a hacer? Huir. Nosotros, en lugar de alabarle, ¿qué vamos a hacer? ¿Me están entendiendo? Entonces mira, algo que tienes que tener bien claro en tu alma, en tu mente y en tu corazón es de que dice Génesis 4:7, el pecado está a la puerta y está llamando. Cualquier persona puede pecar. Amén. Pero cuando un adorador o un ministro de alabanza peca, ¿qué creen que pasa? ¿Qué pasó con Acán? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces respóndame, ¿qué pasó? Llevaron destrucción. Pero algo más importante que la destrucción es que se alejaron de la presencia de Dios. Y ahí entra algo de lo que hablábamos ayer de Naamán. Que Naamán había recibido el respaldo de Dios. ¿Pero creen ustedes que Dios aprobaba que fuera leproso? Ustedes se dan cuenta que el hombre y la mujer en el huerto pecan. Dios los perdona, no los mató, pero los sacó del huerto. Ustedes se dan cuenta acá, en Acán, que miren esto. No solamente murieron los soldados del ejército de Israel, sino que también murió, cuando ustedes siguen leyendo, dice la Biblia que los apedrearon. ¿A quién? A Acán, a sus hijos, a su esposa y todo lo que poseía, lo apedrearon. ¿Por qué? Por el pecado de él. Entonces miren esto. Cualquiera puede pecar, pero cuando los de la tribu de Judá pecan, acarrean tormenta, tribulación, perturbación. ¿Sobre quiénes? Sobre todo el pueblo. Entonces miren esto. Es bien delicado lo que ustedes y yo deseamos hacer. Por eso les vuelvo a repetir.
No es nada más de venir a agarrar un micrófono, cantar un instrumento y tocarlo y ya se acabó. No. Porque Acán, lo que significa Acán es atormentar, atribular y perturbar. Vuelvo a preguntar, ¿de qué tribu era Acán? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu somos nosotros? De la tribu de Judá. Entonces miren, muchachos, uno de nosotros que no se ponga a cuentas con el Señor va a traer destrucción sobre todos. Y cuando nos paremos a ministrar acá, ¿qué creen que vamos a estar haciendo o dando? Lo mismo. No nos vayamos a sorprender y que Dios nos agarre confesados de que el pecado que tenga yo, cuando me venga a dar cuenta, lo tengan ustedes también. Miren, yo conozco un ministerio que sucedió lo siguiente. Una persona resulta que embarazó a su novia y obviamente se tuvieron que casar. Pero miren esto, de la alabanza. Ella también estaba en la alabanza y en la danza. Pero después de eso, ¿qué creen que pasó? ¿Saben qué pasó después de eso? 8 parejas cometieron el mismo pecado dentro de lo que es alabanza y danza. ¿Por qué creen eso? Porque es lo que estamos hablando. Vuelvo a repetir, cualquiera puede pecar. Pero si ustedes y yo, que somos de la tribu de Judá, pecamos, nos llevamos arrastrados a un montón. Al grupo de alabanza y a la gente que ministremos. ¿Les gustaría a ustedes ser partícipes de eso? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Entonces, muchachos, miren, oremos. Algo que ustedes tienen que entender es de que, miren, si ustedes están acá, es porque desean adorar a Dios. Y un adorador no es nada más el que viene, vuelvo y repito esto, se para aquí, adora, pero ya en su casa ya no. Por eso, miren, es una bendición cuando ustedes aprenden a tocar un instrumento. Ayer creo que fue, antes de irnos para la zona 6, yo empecé a agarrar la guitarra y empecé a tocar. Y cuando sentía, estaba yo quebrantado de la presencia de Dios por lo que estaba cantando. Así pasa. Amén. ¿Deseamos experimentar eso? Entonces, miren, tengamos bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando Dios desciende, este es nuestro huerto, ¿a qué desciende? A tener comunión con nosotros. Pero ¿y si no podemos adorarle? Es porque hay pecado. Miren, ustedes y yo podemos venir quizás muy cansados ahorita. Podemos venir a los cultos muy cansados. Pero ¿saben una de las cosas que yo he descubierto en medio de la alabanza y la adoración? Que cuando más cansado me he sentido, pero lo he hecho, cuando el culto termina, ni me recuerdo que entré cansado. Increíble, pero en medio de la alabanza y la adoración recibimos nuevas fuerzas. Esto es típico en cualquier persona. Hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Sin darse cuenta que venir a la iglesia, esto es literal, no es espiritual, es literal. Cuando ustedes vienen a la iglesia cansados, pero vienen dispuestos a que Dios se pasee, al aire del día, o sea, en nuestro huerto, ¿qué creen que pasa? Él se lleva todo eso. Para eso es la comunión, ¿no? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cuál tiene que ser el deseo de nuestro corazón? Tener comunión con Él. Hay otro pasaje en la Biblia, no recuerdo dónde está, con esto termino, donde habla acerca de la armadura del soldado del ejército de Israel. Y la Biblia dice que tenían que tener su armadura más una estaca. ¿Para qué servía esa estaca? ¿Se recuerdan? Bueno, esa estaca servía
para que cuando ellos tuvieran, valga la redundancia, la necesidad de hacer sus necesidades, salieran del campamento, fueran y lo hicieran, y con la estaca abrían un agujero, hacían ahí y luego enterraban todo. ¿Para qué? Dice la Biblia: no sea que el Señor descienda y encuentre contaminación en tu campamento y entonces haga destrucción. ¿De qué nos habla eso? De que ustedes y yo tenemos que hacer nuestras necesidades aún espirituales. ¿Cuáles son? Confesar nuestros pecados, desechar cualquier inmundicia que creamos que tengamos en el corazón. ¿Para qué? Para que cuando Él descienda me encuentre a mí puro, y esa pureza que hay en mí promueva el acercarme a Él y no salir huyendo. Porque esto es así, esto es típico. Toda persona que a ustedes les diga: la voz es que qué aburrida la alabanza, es que la adoración qué aburrida. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque están en pecado. 100% garantizado, porque están en pecado. Así que la próxima vez que alguien les diga eso, ustedes ya saben por qué. ¿Saben qué le van a decir? ¿Sabes qué? Ponete a cuentas con Dios. Porque eso es así. Cuando a alguien le aburre o no le gusta la alabanza y la adoración, es porque está en pecado. ¿Y por qué? Porque no puede tener comunión con Dios, porque se le hace aburrido. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de él o dentro de ella que no quiere. ¿Pero por qué no quiere? Porque está mal, porque está en pecado. Entonces, analicémonos nosotros mismos. El día que no querramos adorar, o el día que la alabanza nos canse, el día que la adoración nos aburra, analicemos bien por qué. Recuérdense que aún la Biblia dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes pueden pararse un día acá sin ganas, sin deseo, y cantar, pero sin ganas, sin deseo. Entonces se cumplirá lo que la Biblia dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios no quiere una voz bien afinada, un talento bien disciplinado para ejecutar un instrumento. ¿Qué quiere Dios? Un corazón limpio para poder adorarle. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como ministros de alabanza, ¿qué es? ¿Limpiar el corazón o saber ejecutar bien un instrumento? Limpiar el corazón. ¿De qué nos sirve poder ejecutar bien un instrumento si el corazón está sucio? ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a terminar ahí. Recuérdense que cada momento de alabanza y adoración, ¿por qué es? Porque Dios desea tener comunión con nosotros. Él desciende, pero el pecado que hay en mí me va a llevar ¿a qué? A alejarme de Él. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios.